Bueno, vamos a lo que es conjuntos inmobiliarios, la última parte. El 2073 a 2086 el nuevo código. A 2086. En realidad lo que te dice el código no te los define, sino que te dice qué son los conjuntos inmobiliarios, barrios cerrados, clubes de campo, parques industriales, empresariales o náuticos, cualquier emprendimiento urbanístico con destinos de vivienda y aquellos que tengan usos mixtos también. Entonces, en definitiva, no te define el código nuevo lo que es el club de campo o que son los conjuntos inmobiliarios, sino que te dicen qué son, cuáles son esos tipos de conjuntos inmobiliarios. Lo que hace el código es te obliga a estos conjuntos inmobiliarios, a diferencia de lo que ocurría con el código anterior, en que los barrios cerrados, club de campo, se dividían, había distintas formas de dividirlo. Vos podías usar el PH, en el cual tenías, por ejemplo, las partes de las unidades funcionales que eran privativas, es decir, de uso de cada uno, las calles, que en general eran partes comunes, también las áreas de recreación, todo eso se consideraba partes comunes. Entonces vos sometías a PH y ponías como partes comunes las calles, la cancha de tenis, de polo, etc. Y las unidades funcionales, lo que la gente le llamaba el lote de terreno, similar a lo que veíamos acá recién en el tema de PH a construir. Esto es lo que se usaba con el código anterior. También otros casos se usaban una mezcla de dominio y condominio con servidumbres, en la cual tenía el dominio sobre las parcelas, las calles eran otras parcelas en las cuales se creaban, por ejemplo, servidumbres de paso para todos los dueños de los distintos lotes. Había una indivisión entre las dos, una unión entre las dos partes. Ahí era como una mezcla de dos derechos reales, de servidumbre con derecho de dominio. Otros countries más viejos eran, por ejemplo, los lotes divididos así en geodesia y las partes comunes, las calles pertenecientes a una entidad, una asociación civil en general, a una sociedad, a una asociación civil constituida bajo la forma de sociedad anónima, y cuando te vendían el lote, todavía se sigue haciendo porque todos estos emprendimientos siguen iguales. Si bien vamos a ver, el código dice que hay que adecuarlos a la nueva ley, como no se especifican ni plazos ni sanciones, nadie los va a adecuar porque es totalmente de cumplimiento imposible el tema de la adecuación, porque el código te dice que en realidad el código te dice que las partes de los conjuntos inmobiliarios realizados bajo la combinación de derechos reales y personales. Entonces, eso significa, la combinación de derechos reales y personales es este último caso, que es cuando se hizo una división del country en parcelas y, por ejemplo, las calles o las áreas recreativas pertenecen a una asociación civil. Entonces yo tengo, y yo como dueño de la parcela recibía parte en esa asociación civil o en la sociedad anónima. Por eso había una combinación, y esas acciones, esa parte en la asociación me permitía a mí usar la cancha de tenis y demás, usar las calles. Esa es la única combinación que hay de derecho real con derecho personal. Porque después, si los que están sometidos a PH desde el inicio, en realidad es todo derecho real. Los que están con derecho de dominio y servidumbres para las calles o áreas recreativas, ahí tengo dos derechos reales, no tengo derecho real y personal. Con lo cual, todos esos se ha concluido que no hace falta que se adecúen a la nueva ley. Y que la nueva ley en realidad lo que te dice es que vos tenés que someterlo a la propiedad horizontal especial de los conjuntos inmobiliarios, que se rigen por una propiedad horizontal especial de los conjuntos inmobiliarios. La que define, por ejemplo, cuáles son los clubes de campo, los barrios cerrados y demás, es la ley 8912, ya viejita, en el artículo 64,
que dice que es un área territorial de extensión limitada que no conforme a un núcleo urbano y reúna características básicas, que esté localizada en un área no urbana, con lo cual es para áreas rurales en general, que las tiene que delimitar cada municipio. Una parte esté equipada para la práctica de actividades deportivas, la parte restante tiene que ser para viviendas no permanentes, viviendas temporales, dice la ley, y que tiene que haber, en definitiva, todo tiene que configurar una unión indisoluble y demás, dice Después yo igual, cuando le mande al colegio el Power y eso, les voy a mandar, hay una normativa de la provincia que es más fácil, así lo hubiese dicho antes no tenían que andar anotando nada. Pero si no, para que permanezca atento, si no se van más todavía, ¿no? Entonces, y después les voy a mandar que hay una normativa, están todas las normativas, que eso en realidad es más para los agrimensores y demás, pero bueno, para que lo sepan cómo es todo el tema de la... Lo más importante para ustedes es que, no lo digamos muy fuerte, que no se pueden vender inmuebles que estén en barrio cerrado y club de campo si no tienen la factibilidad aprobada. Pero bueno, no lo digamos mucho porque... Hay grandes barrios que no tienen ni la prefactibilidad y han vendido y me vienen a la oficina con un contratito de fideicomiso en un papelito así y me dice, este megabarrio que tiene... Mirá, confía en que el desarrollador te lo va a dar las cosas. Hay mucho, de hace muchos años. Y bueno, esperando que obviamente los municipios le aprueben el COU y demás y ahí están. Y la gente hace casas impresionantes de 300, 500 metros cuadrados y no tiene una adhesión a un fideicomiso que no sos dueño de nada. Es una ilusión, unos render bárbaros, unas cosas. Tal cual, pero bueno. Del fideicomiso, y tenés que preverlo en el contrato. Es decir, lo principal es prever cómo lo cambiás en el contrato. O podés prever, viste que en el fideicomiso podés tener distintas formas. Sí, el fiduciario. Yo lo puedo cambiar. Por eso, lo principal es prever bien cómo lo puedo suplantar en el mismo contrato. Porque si yo no digo nada, voy a tener que probarle una justa causa de remoción y voy a tener que ir al juez. Yo puedo poner, viste que en un fideicomiso vos por ahí tenés los fiduciantes originarios, los adherentes, puedo poner que el fiduciante originario lo pueda remover cuando quiera, siendo lo máximo de flexibilidad para sacarlo cuando quiera, o que necesite que tantos fiduciantes se pongan de acuerdo. Obviamente si la persona fallece lo voy a tener que cambiar, hay que prever qué pasa, cómo lo voy a cambiar y demás. Si lo someto a asamblea de fiduciantes, es decir, depende cada contrato, depende cada desarrollador qué manija quiera tener del emprendimiento, si quiere tener más o menos poder para ir modificando lo que es el... Y si renuncia también tengo que prever, en el contrato, por eso, en el contrato yo tengo que prever cómo lo sustituyo en caso de renuncia, fallecimiento, si lo quiero sacar y demás. Y hay que ver primero el contrato. Hay que ver qué procedimiento te dice el contrato de cómo se sustituye para el caso de renuncia. Por eso hay que preverlo todo bien en el contrato. Porque si vos no lo prevés, después necesito a todos los fiduciantes. Si es un contrato en el cual adhirieron muchos fiduciantes, voy a necesitar que firmen todo, ahí se va a armar un lío bárbaro. En este tema de los conjuntos inmobiliarios, lo importante que nos da el código ahora es la figura del pH. Claro, pH especial. El pH especial es lo que nos ordena, es lo que decía Leandro. Todo lo que se hacía antes o a veces se terminaba haciendo un condominio común, que sabemos el riesgo que ocasiona eso cuando hay la figura del condominio. Entonces, lo importante de esto para nuestro trabajo diario es el hecho de que este pH especial para lo que se llaman los conjuntos inmobiliarios es lo que nos permite el poder avanzar en estas ventas. Porque si nosotros tenemos el acuerdo del municipio
¿Qué nos va a requerir el municipio? El municipio, en definitiva, y es el primer eslabón donde nosotros tenemos que ocurrir por cualquier tipo de este tipo de emprendimiento, lo que nos da son factibilidad de localizaciones. Entonces, yo tengo una chacra en la cual quiero originalmente elaborar un proyecto de club de campo, entonces el municipio me va a dar esa factibilidad. Después voy a necesitar una serie de estudios, de hidráulicos y demás, pero el municipio me va a dar la localización. Entonces, sabiendo que está esto, yo ya lo puedo, y sé que ese proyecto lo voy a someter a este régimen especial de propiedad horizontal, y ahí voy a poder vender tranquilamente. Porque el problema que tenemos, es lo que decía Leandro, era tan complicado antes armar todas estas cosas que pasaban años. Y la gente lo único que tenía era o una adición a un fideicomiso, que es bastante endeble desde el punto de vista jurídico, tener simplemente eso cuando yo tengo una construcción de una casa, y a lo mejor nunca se terminaban los planos de hacer. Entonces ahora lo que nos da es esta oportunidad de poder saber bajo qué régimen es el cual nosotros vamos a poder vender, tanto en los clubes de campo como en los cementerios privados o los parques industriales o destinos mixtos también, que esto es importante, los destinos mixtos, porque a lo mejor puede tener un destino industrial y de vivienda, que no solamente es el club de campo, el barrio cerrado también, que puede tener un destino mixto y es distinto que el club de campo. ¿Y esto por qué es importante que los conozcamos, como el derecho de superficie o todo esto que estuvimos viendo ahora? Por algo que quedó latente en toda la conversación que hemos tenido, que es el tema de los atrasos en los planes reguladores de los municipios. Entonces, cuando nosotros tenemos que los municipios están sentados sobre los planes reguladores 15, 20 años, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la llave, cerramos la ciudad y nos vamos? No, tenemos que buscar y tenemos que ser lo suficientemente, tener la mente suficientemente abierta para todo este tipo de soluciones, que son para nosotros soluciones, estos nuevos derechos reales que consagra el código, para que podamos resolver estas situaciones que a veces resultan situaciones complejas. Entonces, PH a construir, los clubes de campo, barrios cerrados, lo que son los conjuntos inmobiliarios, tengámoslos bien metidos en la cabeza, porque esto es lo que nos puede dar a veces la salida para poder generar trabajo. Y lo que hace en realidad el código ahora es que le aplica esta propiedad horizontal especial. ¿Qué pasaba antes? Decíamos que dentro de los clubes de campo se dividían, más los últimos, se había utilizado el PH, porque era la figura más similar a lo que se pretendía, es decir, parte privativa, la unidad funcional o el lote, y partes comunes de uso común, las calles, la entrada, las áreas recreativas y demás. Lo que pasaba es que la ley de propiedad horizontal, la 13.512, consideraba al lote de terreno como parte común. Entonces, ahí se fue solucionando, emparchando y demás, permitiendo con el decreto 2489 del año 63, que el famoso artículo 6º para el PH, que es el que permite dividir en PH sin tener edificado. Fue criticado, pero en realidad fue una solución para todo el tema del PH de barrios cerrados, countries y demás, que también, como veíamos hoy, se aplicó a loteos más comunes, no tan difíciles como hacer los barrios cerrados y demás, y que fue dando solución a todos estos casos de los countries, porque si no hubiese estado ese decreto, después el 947 del año 2004, que permite a cada dueño de la unidad funcional o de terreno a construir, darle de alta a lo edificado sin necesidad de modificar el plano PH. Imagínense un barrio de 300 unidades, de 300 lotes, y yo necesito que todos terminen su construcción para modificar el plano PH, ponerlos a todos de acuerdo para modificar el reglamento, iba a ser imposible. Entonces, estos decretos fueron solucionando eso y permitiendo que cada dueño del lote,
que en realidad se llama unidad funcional, puedan ir manejándose bastante libremente, dentro obviamente de cada restricciones que figure, que consten en los reglamentos de los barrios y demás. ¿Qué hace el nuevo Código Civil? Lo que hace es que te dice que no tiene que ser parte, no es necesariamente parte común el terreno. Entonces, se entiende que si yo lo tengo que especificar igual en el reglamento de conjunto inmobiliario, que la parte del terreno delimitada de cada unidad funcional va a ser privativo de cada unidad funcional. Entonces ya no es más común de todos el terreno, salvo las partes que se consideren comunes para uso común y demás. Entonces esto es importante porque incluso el código nuevo te dice que no tiene por qué estar construido, sino que tiene que estar en proceso de construcción, con lo cual ya se le da un marco legal a esos decretos que eran reglamentarios de la ley 13.512, que siempre se decía que no podían ir más allá de la ley, pero que bueno, fueron solucionando un problema de los barrios y demás de todo este tema. Entonces, lo principal que hace la propiedad horizontal especial de los conjuntos inmobiliarios es esto: permitir que yo considere al lote delimitado de mi unidad funcional como privativo. Entonces yo ahí, dentro de las limitaciones que figuran en los reglamentos, voy a poder hacer lo que quiera, como si fuese dueño de un lote dividido en geodesia, sin necesidad de la firma de los demás y todo eso. Otra de las características de los barrios, sí. ¿Quién infringe más la ley? Porque uno le da una unidad funcional, no tiene escritura, pero le aceptan los planos, construye. Y al final, ¿quién está en parte? ¿El municipio que se lo aprobó? ¿El desarrollador? ¿O la ley que está vigente para acomodar todo esto? Sí, el municipio para cobrarte los derechos de construcción y demás te lo acepta, obvio. Y sí, es que a la larga todos esos emprendimientos que están todavía sin aprobaciones definitivas. Lo que pasa es que todo el tema de la prefactibilidad y factibilidad, tenés la prefactibilidad que es del municipio y después pasa por la famosa dirección de hidráulica que hay que aportar y demás. Y que bueno, que hay zonas, convengamos que zonas, por ejemplo, de Luján y demás, hay zonas difíciles para hidráulica que cuando fueron las inundaciones y demás, que han permitido barrios en zonas que no deberían haberse permitido. Pero bueno, ¿qué va a hacer la provincia? ¿Los va a tirar abajo los barrios? No, obviamente que no. Hay que darle una solución a todo eso. Y también el municipio, para la convalidación técnica definitiva, la factibilidad, tiene que dar el ok de que el desarrollador cumplió con todas las obras comprometidas, de los servicios, de las calles, de provisión de agua, de tratamientos locales, un montón de forestación, de todo lo que se comprometió en los pliegos para que le den la convalidación técnica final, ¿no? y poder terminar todo el barrio. Dentro de los elementos de esta PH especial, el cerramiento no es esencial, puede ser o no, porque el código te dice que estos conjuntos pueden contar con un cerramiento, con lo cual no sería necesario que tengan un cerramiento, con lo cual también se abre la puerta a que se le aplique por ahí toda la parte de conjuntos inmobiliarios a otro tipo de emprendimientos no tan complejos, sino más de subdivisiones, como decíamos hoy, de PH a construir y demás, y que le podamos aplicar toda la parte de conjuntos inmobiliarios sin tanto tramiterío que hay que hacer como un barrio cerrado o club de campo. ¿Dónde estamos? Lo de la adecuación obligatoria ya lo vimos hoy, que en realidad algún escribano, me acuerdo justo en esta jornada que estuve coordinando el tema en Necochea, la jornada notarial bonaerense, vino un escribano de Capital, que vieron que siempre, lo decíamos en la otra charla la otra vez, todas estas cosas también nos sirven como para capacitarnos nosotros y que no nos vengan a decir, no, lo de Capital, el barrio, sí, hay que ir a escritura Capital, hay que ir al martillero de Capital, porque como pareciera que son mejores que acá. Y el colega de Capital no tuvo mejor idea de decir que todos los títulos de propiedad de aquellos barrios cerrados que no estuviesen adecuados al nuevo código eran observables. ¿Por qué? Obviamente porque después te decía, yo te lo soluciono de esta manera. Entonces, bueno, obviamente que pero bueno, hay la idea de algunos grandes
doctrinarios de Capital se les había ocurrido en principio que si los barrios cerrados y ya existentes, ¿no?, antes del código, no se adecuaban a la nueva ley, eran títulos observables. En realidad el código, y ya lo dijo el mismo registro de la propiedad, dijo que es una obligación de cumplimiento imposible, porque si yo voy a necesitar, en realidad si yo tengo que adecuar, por ejemplo, un barrio que se hizo bajo la figura de dominio y servidumbres, lo tengo, como decíamos hoy, dominio, servidumbres para las calles, ¿no? Lo voy a tener que pasar a PH, tengo que hacer un plano especial de PH especial del conjunto inmobiliario y yo le estoy cambiando el derecho de propiedad al propietario, con lo cual necesito que todos se me pongan de acuerdo, los 300, 400 personas, así que obviamente es de cumplimiento imposible, con lo cual está ahí en el código que hay que adecuarlo, pero en realidad se entiende que se puede ir adecuando las cosas de todos los días, como son las asambleas que prevé el nuevo código y demás, pero no específicamente de tener que hacer un plano de PH especial, de tener que contar con la conformidad de los 300 tipos que tienen el barrio, porque obviamente no se va... Y como el código tampoco establece ninguna sanción ni ningún plazo de cumplimiento, está ahí. Por eso esta fue una de las conclusiones que sacamos en la jornada notarial argentina, que no son observables los títulos provenientes del conjunto inmobiliario que estén sin adecuarse todavía a la ley. ¿Qué más teníamos? Esta propiedad horizontal especial, en realidad puede ser las unidades funcionales construidas o a construir. Lo que decíamos de las partes estas privativas son de lo que es la unidad funcional, que ahora ya se puede incorporar el lote, que es lo más importante. Hay que prever, obviamente, todo el sistema de acceso. No se puede prohibir ni la venta. Yo a veces veo escrituras que yo obviamente paso de alto esas cláusulas que me dicen de determinados barrios que dicen necesita el vendedor la conformidad del consorcio de propietarios para vender. En realidad están todas de más esas cláusulas porque o necesita la conformidad para ser admitido. Ya hay muchos fallos judiciales que dicen que salvo graves violaciones a los reglamentos de convivencia y demás, que no se le puede prohibir a alguien ingresar o comprar un inmueble. Igual, convengamos, a veces ponen esos reglamentos y tenemos en zonas del Tigre que tenemos cada personaje que ha comprado lotes ahí que... Después, lo importante, esto sí, a mí no me gusta, pero ahora lo vamos a tener que cumplir, que son las limitaciones en las construcciones y demás, que hay que transcribirla en las escrituras. Porque ahora ya lo dice el mismo código, entonces todas las limitaciones o restricciones al dominio, muchas veces se ponen que en tantos metros del frente no se puede construir porque quizás pasan los servicios subterráneos, ese tipo de cosas. Bueno, todo eso tiene que estar transcripto en las escrituras traslativas de dominio. Obviamente estamos hablando de los conjuntos nuevos que se hagan a partir del nuevo código. Si no está, la persona los podría desconocer, pero el mismo artículo del código después dice que el reglamento de propiedad horizontal especial integra el título de propiedad, con lo cual, es decir, si yo compro, debería conocer ese reglamento que está con esas restricciones, pero en definitiva hay que transcribirlo. Tiene que figurar el tema de las expensas, cómo paga cada uno las expensas, el régimen de admisión y el uso de las partes comunes y demás. Cómo se modifica el reglamento, qué mayorías necesito para un otro caso. Puedo establecer limitaciones a la transmisión de las unidades funcionales, algún quizás derecho de preferencia para que las adquiera el consorcio en mismas condiciones y demás, pero todo tiene que estar, como decíamos recién, las especificaciones en el reglamento. Por eso es importante, tanto para los martilleros como para los escribanos, tener a la vista tanto el reglamento como el título de propiedad, ver qué limitaciones hay, qué formalidades hay que cumplir y a ver si hay reglamentos especiales para edificación, que la persona tenga que cumplir y demás. Y lo que decíamos, importante el artículo 2076, que en principio
especificar obviamente que el terreno delimitado para la unidad funcional es privativo de cada unidad funcional, porque si no ponemos nada, es común, como en la antigua PH, entonces vamos a tener que hacer todo el lío de necesitar la firma de los demás y todo para modificar si es que no hay poderes especiales y demás. En síntesis, también lo que hace el código es que nos remite a, si bien fija que los conjuntos inmobiliarios y demás tienen que regirse por la propiedad horizontal especial, le deja a los ordenamientos locales y provincias, municipios, las distintas normativas para especificar dónde se pueden ubicar los conjuntos inmobiliarios, qué requisitos tienen que cumplir. Ahí yo después en el archivo que les voy a enviar tienen las distintas normativas que rigen hoy en día. Pero bueno, en principio son los municipios los que determinan dónde se pueden establecer conjuntos inmobiliarios. En general son en áreas rurales, como lo dice la ley 8912, pero por excepción puede haber alguna área quizás que sea más cercana, más complementaria. Después la mayoría son decretos provinciales, el 8912, el decreto 9404, 947, el 2489, todo eso, es decir, que se rigen, que en realidad los que más tienen especificado todo eso son los agrimensores, que son los que tienen que tener las distintas aprobaciones. Nada más. Bueno, primero agradecerle a Leandro la deferencia que ha tenido de acompañarnos en estas 2 jornadas. Realmente ha sido muy importante porque lo que estuvimos viendo y tratando son cosas para nuestro ejercicio profesional permanente. Hoy, como está complicada la situación muchas veces, el hecho de conocer estos instrumentos y conocerlos de alguien que está en la diaria como nosotros, como el escribano, es para que podamos abrir la cabeza y a veces ver en qué lugar o qué herramienta es la adecuada para generar un nuevo negocio. Que en definitiva es lo que nosotros pretendemos, generar negocio, generar trabajo, y esto es lo necesario. La capacitación tiene que servir no solo desde un punto de vista intelectual, exclusivamente, sino lo que tiene que servir es herramientas fundamentales para el trabajo cotidiano, que es lo que tenemos que tomar. Yo, Leandro, te agradezco sinceramente la buena voluntad, la predisposición que has tenido para nuestro colegio. Te vamos... Bueno, esto es simplemente el certificado y un pequeño recuerdo para que tengas de nosotros. Agradecerle a todos ustedes la presencia, a los que estuvieron entre las 2 jornadas. Tuvimos más de 300 personas que estuvieron acompañándonos, así que el aplauso vaya para ustedes también. Y en pocos días lo van a tener todo lo que hoy, la jornada que tuvimos hoy, la van a tener en nuestro canal de YouTube y van a llegar también los PowerPoint con todo el material. Muchas gracias y hasta la próxima.